Al día con Puerto Plata, por La Reina 98.9 FM. Johnny, en su condición de representante del Ministerio de Salud Pública en Puerto Plata, conoce muy bien el movimiento que se ha generado tanto en lo privado como en lo público en torno a los accidentes y los casos que han ocurrido, y que, como hemos dicho aquí, prácticamente hemos superado mucho después de todas las informaciones que se ha suministrado, y que la gente pues ha ido de una u otra forma, de verdad, haciendo acopio de lo que se le pide, a fin de que evitemos al máximo los accidentes de tránsito, las situaciones. Johnny, ¿cuál es el reporte de los centros asistenciales públicos de la provincia? Bien, muy buenos días, Augusto. Buenos días a todos los oyentes de La Reina en la frecuencia 98.9 y además en los medios digitales. Pues fíjate, afortunadamente y como consecuencia de un trabajo preventivo que se ha realizado, encabezado naturalmente en este momento por el director de la Defensa Civil, Huáscar, y la gobernadora, Clarisa Rochi, y todo un equipo de hombres y mujeres, incluyendo los cuerpos catrense, el general de la Fuerza Aérea, García Ligou, el coronel de la policía y todos los organismos que tienen que ver con la seguridad del Estado, hemos logrado otra vez que Puerto Plata salga ilesa de una Semana Santa más. Creo que somos afortunados en ese sentido porque no hemos tenido víctimas realmente, no ha habido sucesos realmente que lamentar, y la mayoría de los problemas que se generaron fueron accidentes de tránsito, uno mayor en la que hay gente hospitalizada pero fuera de peligro ya, y otros accidentes menores en la cual la mayoría fueron despachados a la casa. Y esto naturalmente, hay que decirlo, tiene un nombre: la prevención. Nosotros mismos, en el Ministerio de Salud Pública, tenemos un programa que antes se llamaba el PREMAP, que era el programa de morbilidad como consecuencia de los accidentes de tránsito. Hoy se llama PREVIL, y nosotros hicimos algunos operativos en toda la geografía de la provincia de Puerto Plata, inaugurando el jueves, con la presencia del ministro, el operativo que hicimos frente al supermercado Jumbo aquí en Puerto Plata, donde repartimos cientos de botiquines a todas las personas que circulaban por ahí, por la salida este de la ciudad de Puerto Plata. Y estos botiquines eran muy completos, tenían de todo, hasta unos lentes de sol tenían estos botiquines. No, y hasta preservativo también. Sí, bueno, era parte de la prevención. Claro, y naturalmente había también algunos material de apoyo en prevención de enfermedades como el cólera, ¿verdad? Y otras enfermedades que se generan precisamente en situaciones de asuetos, porque la gente en esos días anda un poquito desordenado, ¿no? Y entonces era precisamente prever que las personas tuvieran pendiente todas estas cosas, sobre todo la prudencia y la responsabilidad con su familia al conducir, para no consumir bebida alcohólica y manejar con precaución y con mucha prudencia. Johnny, además de este operativo de Semana Santa, ¿qué otro tipo de labores realizó la Dirección Provincial de Salud en representación del Ministerio? Obviamente, aquí estuvo el ministro, como tú acabas de decir, y respecto, por ejemplo, a lo que este programa muy importante en esta época de Semana Santa y diciembre que ustedes siempre desarrollan para prevenir accidentes de tránsito. Fíjate, Juan Enrique, la labor del Ministerio de Salud Pública no se detuvo, porque nosotros de igual manera, la institución, a través de su Departamento de Integración Comunitaria, mantuvo
el programa de saneamiento, ¿no? Que se hace para el control de vectores. Y nosotros hicimos, por ejemplo, fumigaciones en toda la geografía de Puerto Plata para evitar las molestias que generan los zancudos, los mosquitos, los visitantes. De la misma manera, por ejemplo, para esta semana, junto con otras instituciones, vamos en auxilio de las playas de Puerto Plata para generar la limpieza que merecen como consecuencia de la basura que se acumula durante estos días. Viene PROPEP en una actividad que ya está anunciada, comenzando por la Isabela, para limpiar las playas de todas estas inmundicias que generan días como los asuetos prolongados de Semana Santa. Es decir, los programas se mantuvieron completamente, los programas de orientación, de prevención de accidentes de tránsito y todo lo que realmente se hace presente. De la misma manera, el lavado de manos, la precaución en el consumo de las bebidas alcohólicas, sobre todo para comprar en lugares seguros, donde no se les fuera a vender bebidas adulteradas. Recuerda que en Puerto Plata, en el primer año de nuestro gobierno, en la primera Semana Santa, y un trayecto de 1 o 15 días, murieron más de 20 personas como consecuencia de bebidas adulteradas. Y en esta ocasión, afortunadamente, nosotros vencimos ese obstáculo y no ha habido ninguna intoxicación por ¿Cómo se bebidas puede adulteradas. interpretar, Johnny, esa parte de la compra de bebidas adulteradas y que ahora no la compraron? ¿Hay cuarto ahora? Bueno, realmente yo pienso que además de que hay dinero, porque eso es natural, si tú ves los lugares de diversión en Puerto Plata, antes de la Semana Santa, mucho antes, meses, están abarrotados. Tú vas a los restaurantes, algo inédito. Hay que hacer fila para sentarse. Porque Puerto Plata ha generado una cultura de consumo en esos negocios. Y eso que venden caro. Pienso que Puerto Plata está vendiendo caro. Es uno de los pueblos más caros. Sí, del está país, vendiendo muy tengo caro. entendido, sí. Pero, muy caro. hay que decir que los cruceristas han contribuido mucho, porque cuando no van ellos a los restaurantes, por lo menos dejan Sí. la celeridad de la economía. Sí, pero en las noches los cruceristas no están aquí. Entonces Lógico. no veo por qué los restaurantes... Sí, pero que dejan dinero al trabajo que realizan. Obviamente que sí, obviamente. Entonces, Augusto, también hay que decir que hay controles. El gobierno y los servicios de inteligencia han obrado para que haya controles definitivamente. Además de que el gobierno prohibió la importación de metanol. Y eso ha sido muy importante, porque cuando había importación de metanol, entonces quizás ese metanol tiene una definición de que va a la industria, por ejemplo, cosmética o farmacéutica. El metanol es el único que se utiliza para la adulteración de la bebida. Bueno, parece ser que sí. Entonces, ese metanol es sacado del contexto para el que fue importado y trasciende a otros lugares, y mucha gente aprovecha eso y entonces adultera bebidas y la vende en el mercado. Entonces eso es grave, porque para generar letalidad, es decir, muerte en una persona, solamente necesitan 13 cc de metanol. Es decir, un trago. Es decir, pero como trolean con otro, a lo mejor le meten un trago a una botellita, pero cuando tomaste esa botellita, eso es letal. Y por eso, en esa oportunidad, en esta zona murieron, creo que fue 26 personas, como consecuencia. Recuerdo muy lamentable, en el área de Guaraníco murieron 2 hermanos, en una situación como esta. Pero el gobierno, en ese sentido, al prohibir la importación de metanol, resolvió aparentemente el problema. Bueno, estamos hablando con el doctor Johnny Tavares Capellán, director provincial de salud para los amigos de la 98.9 FM.
Johnny, además de que el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, vino aquí para esto de supervisar el hospital móvil y dar algunas declaraciones sobre el operativo de Semana Santa, también se refirió al tan anhelado hospital de Sosúa. Hay que decir que esta obra incluso ya está en proceso de licitación, o sea, fue subido al portal, ya han presentado muchas ofertas, ingenieros, una obra que, de acuerdo a lo que pudimos observar en el portal, tendría un costo o un presupuesto de 563 millones de pesos. Ofreció el ministro algunas declaraciones porque no se sabe ni siquiera dónde va a ser construido en el hospital todavía. Sí, mira, Juan Enrique y Augusto, esa información está. El hospital va a ser construido en 10.000 metros que tiene el gobierno entre el aeropuerto y el proyecto habitacional La Unión, en el municipio de Sosúa. Ahí se pretende construir un hospital general especializado en traumatología. Va a ser un hospital igualito al Hospital Juan Bosch de La Vega. Es decir, ese hospital de La Vega, aunque es un hospital traumatológico, tiene áreas especiales de otras especialidades. Y debo anunciarle a Puerto Plata que no solamente en un hospital, hay un complejo de inversiones que se van a realizar que ya inició. Yo quiero que tú conozcas que el puente de Cangrejo va a ser entregado en el mes de junio-agosto y va a ser un puente de 4 vías. Pero además, a cada lado de ese puente se va a generar 4 vías y más adelante, en el transcurso de los meses siguientes, se va a complementar porque ahí las expropiaciones que hay que hacer son pocas. Porque del lado, por ejemplo, sur-este, vamos a decir, del área del puente hacia Montellano, hacia la Gran Parada, Puerto Plata, la mayoría de los terrenos son propiedad estatal. Es decir, que las expropiaciones son pequeñas, más bien son el primer kilómetro que hay en el área de Cangrejo, por ejemplo, que habría que hacer expropiaciones porque hay viviendas y negocios. Y de la misma manera, cuando tú caminas hacia el este, que es de el puente hacia el aeropuerto, en el primer kilómetro va a haber que hacer expropiaciones. Pero de ahí en adelante, la mayoría de los terrenos, lo que no son propiedad estatal, pues tienen el espacio suficiente para generar las 4 vías. Si tú te pones a ver, por ejemplo, en el área de la misma Unión y frente donde va a pasar el hospital, son terrenos estatales. Y frente a la base aérea y en la propia base aérea son terrenos estatales. De la manera que ya el gobierno inició una serie de inversiones que inició con el puente para dotar a Puerto Plata y a la zona este de Puerto Plata, es decir, entre los dos municipios de mayor impacto turístico del país, déjame decirte, porque hay que decirlo, Puerto Plata como provincia cabecera y Sosúa como municipio no cabecera son 2 municipios sin igual en el país. ¿Por qué? Por las riquezas que representan en la geografía nacional, las inversiones que hay en esos 2 municipios. Si tú te pones a buscar, no hay 2 municipios que tengan esa característica y no hay 2 municipios que generen la circulación de vehículos que tienen esos 2 municipios como consecuencia del turismo que se materializa en esa zona. Además que son los 2 más poblados, tengo entendido. Porque, de la provincia de Puerto Plata. Sí, de la provincia de Puerto Plata, porque aquí estamos en primer lugar, en la ciudad de Puerto Plata, en la provincia, el municipio de Puerto Plata, pero Sosúa, recuerda que allá hay 7 regidores, cuando aquí tenemos 13, es decir, un 50%. Así es. Relativamente. El 66% de la población de la provincia de Puerto Plata está en el municipio, bueno, en esos 3 municipios, porque hay que contar a Montellano ahora, porque está en el medio de lógicamente. Ambos. Esos 3 municipios creo que ahora representan
casi el 70% de la población de la provincia de Puerto Plata. Johnny, conversó el ministro que está ligado a Puerto Plata por estar casado con una puertoplateña. Independientemente, como me decía una vez Diego Ferán Hurtado, el problema es que yo soy subsecretario de Estado de Salud, pero no puedo obrar para Puerto Plata. Pero lógicamente que de una u otra forma es mejor tú tener el árbitro a favor para las jugadas apretadas, ¿no? Entonces, si Daniel Rivera está casado con una puertoplateña, sus hijos son ya puertoplateños santiagueros, y llegar a esa posición, yo digo porque lo conocí anteriormente, como cuando era presidente del Partido Revolucionario Dominicano en Santiago, y que fue candidato a senador, Hipólito lo quitó para poner al ministro de Medio Ambiente, que fue asesinado recientemente. Entonces, Daniel Rivera podría obrar muy bien para Puerto Plata, a favor de que esto crezca. Nosotros tenemos deficiencia en Montellano y deficiencia en Sosúa. No es solamente en el caso de, diríamos que necesitamos el hospital allí, porque de todos los municipios de Puerto Plata, el único es Sosúa que no tiene el hospital, a propósito. Así es, pero hay alguien que está por encima de Daniel Rivera, ¿sí? Que es un hijo de Puerto Plata, que es el presidente de la República. Es el licenciado Luis Abinader. Porque Luis Abinader, desde muy pequeño, venía a pasar sus vacaciones a Sosúa. Y entonces él es conocedor, como tú y como yo, de la zona de Puerto Plata. Porque su infancia parcialmente la pasó en Puerto Plata. Déjame decirle, hay mucha gente que no sabe. Yo fui presidente de la Asociación de Desarrollo de Puerto Plata en los años 95, 96, 97. Y cuando yo era presidente acá, el señor Grullón, hermano de Alejandro Grullón, era el presidente de la Asociación de Desarrollo de Sosúa. ¿Y usted sabe quién sustituyó a Grullón? Luis Abinader. Luis Abinader fue presidente de la Asociación de Desarrollo de Sosúa. Es decir, que es conocedor del área y también un enamorado de Puerto Plata. Entonces, aparte de esa mancuerna que tenemos, que se llama Daniel Rivera, que es el ministro de Salud Pública, tenemos al presidente de la República, quien ha hecho y está haciendo grandes inversiones en la provincia de Puerto Plata. Es más, Augusto, nunca antes en la historia de la provincia de Puerto Plata se habían hecho inversiones al mismo tiempo tan cuantiosas como lo ha hecho este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Y eso. Y le agrega que que hay situaciones. Uno de los hijos de la vicepresidenta está casado con una puertoplateña. También un hijo de Ricky Brugal. Sí, y de Carolina Portela. Naturalmente, esas son cosas que de alguna manera pues hacen que por razones hasta privadas y familiares ellos tengan que estar por acá y hay mayor acceso para obtener la información de la necesidad que tiene Puerto Plata. Porque yo te voy a decir, Ricky, por ejemplo, aunque es un hombre de bajo perfil en el sentido político, porque no es político, pero es una persona influyente. Ese le va a quitar eso, porque siempre me dice, yo no soy político, pero resulta que José Ignacio está casado con la hija. Así es. Y un hijo de la vicepresidenta está casado con la otra. Entonces, ya Ricky después no puede estar diciendo que no es político. Entonces, la vicepresidenta, por ejemplo, cuando viene a Puerto Plata y le toca quedarse, ¿dónde pernota? ¿Dónde duerme? En la casa. En la casa de Ricky Brugal. De igual manera, el presidente ha estado aquí, muchas veces ha ido a cenar a la casa de Ricky Brugal. Entonces, Ricky es un hombre que está también muy cerca del presidente y de la vicepresidenta. Y del ministro administrativo de la presidencia. Y José Ignacio, que es su suegro, pero Ricky, tú sabes que es un enamorado de Puerto Plata. Sí. Ricky nunca se ha mudado de aquí, siempre se ha quedado aquí, y es un hombre que vela por los intereses de Puerto Plata. ¿Tú crees, Johnny, que esta carretera, por ejemplo, desde Playa Dorada hasta Cabarete, que es un camino vecinal eso, y yo digo que imagínese. No tanto así, Juan. Bueno, pero es que es un camino vecinal. No es una para una la vía gran cantidad de vehículos. Pero es una autopista. Bueno, pero no, autopista es la autopista Duarte. Eso es una carretera. Ahora, Johnny. Bueno, como tú quieras llamarlo. No. Pero tampoco así, no es un camino vecinal. No es lo mismo que coger para allá, si pero yo me refiero a un camino vecinal debido a la gran cantidad de vehículos ya que transita para esa zona y ya la vía es muy estrecha.
Y cuando el Estado, es decir, el gobierno de Luis Abinader, que pretende construir la autopista del Ámbar, sea construida, imagínense el flujo de vehículos que viene para Puerto Plata, si ahora viene. Entonces, ¿tú crees que estas carreteras desde Playa Dorada, que hay espacio todavía, como tú decías, hasta Cabarete, en algunos puntos quizás hay que expropiarse de muchos terrenos, sea una realidad y no sea una promesa? Porque, por ejemplo, ahora el gobierno puede hacer una primera etapa desde Playa Dorada a Sosúa. Mira todos esos terrenos que están todavía disponibles, pero están construyendo muchas edificaciones al lado de la carretera. Y entonces después va a ser más costosa. Bueno, Juan Enrique, yo te decía que es un complejo de inversiones que inició con el puente. Cuando te hacen un puente de 4 vías, es precisamente porque está proyectada a hacer esa vía totalmente de 4 vías. Y déjame decirte que las 4 vías llegan hasta el kilómetro 7 de Muñoz, exactamente. Y de ahí en adelante está el proyecto de Star Hill y otro proyecto nuevo que es de la familia Paliza. Sí. Pero déjame decirte, ahí no hay que expropiar nada de terreno hasta la Gran Parada. ¿Por qué no hay que expropiar nada? Porque cuando el acueducto de Puerto Plata se realizó en el año 1995, del lado izquierdo en dirección hacia Montellano, se expropiaron esos terrenos y los tubos del acueducto de Puerto Plata, en vez de ser introducidos por un lado de la vía, se hicieron después de la vía. Incluso eso tiene hasta un relleno especial que la inversión tendría que ser poca. Es decir, me refiero en el lado norte, donde está Fun City. Toda esa zona, por ahí pasan... Era cañera todo eso ahí. La cañería, los tubos del acueducto, el que es de aquí, el que estaba en el año 1995, sabe que es así. Y entonces, naturalmente que solamente hay que poner un poquito de atención y la decisión del gobierno de hacerlo. Es decir que hasta la Gran Parada está fácil. Hay un istmo en la Gran Parada, porque ahí hay inversiones, hay viviendas, pero después que tú pasas el puentecito de Río Jácuba hasta Montellano, hasta el propio Cangrejo, del lado norte tampoco hay edificación alguna y son terrenos del Estado todo. Incluso de hecho hay una vía alterna ahí que lo usan los four-wheel que está disponible, que solamente hay que elevarle el nivel y inmediatamente ya con eso se convierten en las necesarias 4 vías que estarían hasta el puente de Cangrejo. Y con respecto a, tú hablabas del acueducto, de la tubería del acueducto. Tú eres miembro del Consejo de Coraplata. Ustedes, cuando viene el presidente de la República aquí, le han planteado la construcción de un nuevo acueducto, que eso estaba incluso en proyecto desde la gestión pasada. Y porque aquí ya el acueducto prácticamente dio su vida útil y hay mucha deficiencia en la provincia. ¿Le han planteado ustedes, los funcionarios, la construcción de un nuevo acueducto al presidente de la República? Juan Enrique, eso está planteado. Eso está planteado no en términos enunciativos, sino en términos reales. Los estudios están hechos, el financiamiento también está colocado, y es un asunto de tiempo, de algunos tecnicismos que se necesitan, porque el acueducto inicialmente tenía 2 áreas por donde se iba a conectar a Puerto Plata. Uno era por el área de Sabaneta y otro es por el área de Cabarete, donde se le llama el Callejón de la Loma. Atravesar hasta esa zona, porque como tú sabrás, el acueducto viene del río Yásica Jamao, Sí. en esa zona. Entonces, es un asunto de tiempo y necesitamos, pues, naturalmente, tiempo. Ahora, yo te aseguro a ti que el presidente Luis Abinader no sale del gobierno sin materializar ese deseo y esa necesidad que tenemos los puertoplateños. Bueno. Hay tiempo, Johnny, para en este gobierno por lo menos hacer ese trabajo de Yásica a Jamao y de Jamao a Puerto Plata. Sí, sí, claro, Augusto, pero déjame decirte, el presidente y los dominicanos sabemos que el presidente Abinader está agotando su primer periodo. Naturalmente, ¿Va otra vez? Que hay un segundo periodo de gobierno en la cual las obras que no se
finalicen, porque eso va a ser iniciado en esta, se van a materializar y se van a inaugurar en el próximo periodo. Te has metido, Pero Sería del pueblo 28. elegirlo. Johnny, Naturalmente. te has metido en lo político. Eso quiere decir entonces que ya Abinader ha hablado con ustedes para decirle que va Mira, a buscar una repostulación. Hay un miembro del Partido de Liberación Dominicana que fue diputado al Congreso Nacional, que se llama Sergio Vargas, que dijo hace un tiempecito, y estaba en las redes, dijo, si el presidente sigue como va, no es él que se va a repostular, es los dominicanos que se lo vamos a reclamar. Y déjame decirte, ahí hay un anuncio que dice, Pero Sergio Vargas no es del PLD. es del PLD, pero fíjate, hasta los propios PLDistas claman y llaman por la reelección del presidente Abinader, porque mira, ¿Cómo va a ser? ¿Metiendo preso a la gente del PLD? así es, porque ahí hay gente seria también, hay gente honesta. Entre los presos. No, entre el Partido de Liberación No, sí, Dominicana. pregunto, no. Bueno, son inocentes hasta Augusto. que no hay Mira, una sentencia definitiva. Yo no quiero usar términos despectivos, pero el hecho de que una manada esté conducida por un león, por un tigre, por un depredador, no quiere decir que en medio de esa manada no haya gente con sensibilidad y no haya gente que le interese el país. Y yo creo que en ambos partidos de oposición, tanto en el Partido de Liberación Dominicana como en la Fuerza del Pueblo, no hablo del Partido Reformista porque son aliados de nosotros, hay gente buenas, gente decente y gente capaz de discernir sobre lo que debe hacerse y lo que conviene al país en los próximos 10 años. Johnny, Y a mí naturalmente me gustaría- que a este país le conviene A mí me que gustaría, siga el presidente a Abinader. propósito de conveniencia, a mí me gustaría que tú nos expreses tu opinión en torno a lo que ha ocurrido con esta situación del calamar, que es la última, aunque prácticamente se viene arrastrando varios puntos, ¿verdad? Pero en esta caso, ¿tú crees que faltando días para que Luis Abinader entonces anuncie una repostulación, le es más conveniente el hecho de que el Ministerio Público haya logrado ahora una sentencia o un encerramiento de 3 que no son políticos sino empresarios que fueron a la política y dañan lo político, esos empresarios? Mira, Augusto, el presidente Abinader ha sido claro y ha puesto las manos a no se involucra en materia de la justicia. Los dominicanos, la mayoría no sabemos que el Estado Dominicano y la Constitución así lo establece, tiene 3 poderes, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y se habla de un 4º poder, que es el Poder Municipal, pero eso no está consignado en la Constitución. Entonces, hay que dejarle a la justicia lo que es de la justicia y atribuirle a la justicia lo que es de la justicia. Y lo que es del gobierno, vamos a atribuírselo al gobierno. Entonces, naturalmente, ¿cuál es la grandeza del presidente Abinader? La grandeza de este presidente, y por eso necesitamos tenerlo por más tiempo, es precisamente que ha sabido, por primera vez, Augusto, yo tengo 60 años, por primera vez yo he visto un presidente que ha sido capaz de reconocer los poderes del Estado. Por primera vez, eso es inusitado, inédito, después de la democracia del año 1961, cuando se ejecutó al tirano. a Rafael Leónidas Trujillo Molina. Es decir, la primera vez que un presidente reconoce los 3 poderes del Estado. Entonces, Pero- yendo directamente a tu pregunta, naturalmente que la justicia en este momento no tiene escapatoria. Tiene que reivindicarse. Reivindicarse, ¿por qué? Porque los elementos probatorios son muy contundentes y naturalmente tendrá que haber condena. Pero yo dice- sobre el como caso como Calamar. se trata de en medio del gobierno de Luis Abinader, o sea, la primera vez que ocurre, justo cuando el presidente está llamado a repostularse, la pregunta mía es, ¿podría afectar una reelección del presidente Luis Abinader o podría afectarle, o podría beneficiar? No, yo pienso que
le va a favorecer. ¿Tú sabes por qué le va a favorecer? Porque aquí hay una masa silente que solamente ve y no se involucra en política. Pero esa masa silente tenía eso en su corazón, justicia. Es decir, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? En los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana se crearon los ninis. Ni saben leer ni saben escribir. ¿Tú sabes por qué? Porque el primero de ellos que gobernó por 12 años, Leonel Fernández, le negó el 4% a la educación. Y entonces, ahí se crearon una serie, hay una generación perdida, Augusto, en la República Dominicana, como consecuencia de esa conducta presidencial, que no le interesaba realmente los jóvenes, los niños de la República Dominicana. Augusto, aquí en esa época, y hay que decirlo, se daba clase debajo de una matemango, y los niños tenían que llevar la silla a la cabeza, y el profesor con un pizarrón a mano, debajo de una matemango para recibir el pan de la docencia. Y ese señor, que es un intelectual, le negó a los dominicanos esa posibilidad. Entonces esa masa silente ha visto que esa situación se generó por la corrupción administrativa. Porque ese dinero que bien debió haber sido gastado en la educación, él mismo lo dijo, el presidente Fernando, que más de 30.000 millones se iban a los bolsillos de los funcionarios como consecuencia de los actos dolosos que se cometían en los gobiernos. Johnny, antes de irnos a la pausa, tú decías del respeto a los poderes del Estado, pero el PLD dice que es una justicia selectiva, porque no se someten a los funcionarios del gobierno actual, que han sido incluso destituidos por Luis Abinader, y que muchos, a excepción del caso obviamente Operación 13 de la lotería, que se logró condena para unos 7 personas de ellos. Mira, pero lo principal es que han renunciado porque han sido sonados en caso de corrupción o han sido destituidos, no han sido sometidos a la justicia, aunque están en un proceso obviamente de investigación. Mira, Juan y Augusto, yo quiero que nosotros seamos capaces de separar lo que es un hecho y lo que es un rumor. Ahora bien, este presidente se ha cuidado tanto y ha cuidado a este país tanto, que hay funcionarios que han salido como consecuencia del rumor y han tenido que renunciar como consecuencia del rumor. Entonces, naturalmente, que el Ministerio Público tiene tantos casos de esos 5 gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que todavía no le da tiempo es para incapaz atenderlo de ahora de llegar a los casos que podían haber en esta administración, que los hay, porque precisamente no vamos a tapar el sol con un dedo, los hay. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora hay régimen de consecuencia, como lo dice el presidente, y naturalmente que hasta por el rumor han sido desplazados de su cargo. Antes lo promovían, lo cambiaban de lugar y se asociaban con ellos, como lo establecen todos los casos, Medusa, los pulpos y todos los casos de corrupción que se han ventilado en este momento, eran sociedades malhechores enquistados en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos en breve con el doctor Johnny Tavares Capellán, director provincial de salud y dirigente del PRM en esta provincia de Puerto Plata. Regresamos en breve. Eso con su espacio. Entrevista uno viene a mano pelada. Yo siempre parto de la premisa de sí, que el entrevistado mío debe saber todo, pero tiene la opción de si quiere me abstengo o no me abstengo, aunque no es prudente, ¿verdad? Me escribió uno de que pero tú no eres fácil, no trata bien ni a tu hermano. No, es que aquí no se trata bien. Aquí, esto no es para tratar a bien a nadie. Johnny, háblanos de la situación de los hospitales, que he visto en algunos medios que faltan medicamentos en algunos. ¿Cómo estamos en Puerto Plata? Agregarle a eso, Augusto, que aquí no hay policlínicas. O sea, hay, pero el personal lo cancelaron de apoyo, los conserjes, y no lo han nombrado. Yo no sé en qué es que está el Servicio Nacional de Salud. No tiene que ver con la parte de salud pública, pero salud pública es la parte rectora. Nombra, ¿no? Sí, nosotros somos rectores del sistema. Y naturalmente, yo, como dije antes, todo lo que hablé, no puedo venir a tapar el sol con un dedo, porque
la misma población me va a desmentir. Bueno. Tenemos deficiencia en el área de atención primaria. Hay algunos centros que tienen algunas deficiencias, pero el presidente prepara un programa de trabajo para dar respuesta a esa situación. Naturalmente eso no se ha anunciado, porque está en proceso, tiene que ver con la modificación de la ley incluso, pero yo le aseguro a ustedes que el presidente tampoco sale del gobierno sin resolver el problema de la atención primaria del país. Porque aquí en el año 2015, el Ministerio de Salud Pública se escindió en dos. Uno, que es la parte rectora, que es la que nosotros representamos, y el otro, que es el brazo operativo del Ministerio de Salud Pública, es la dirección, es una dirección. Por eso se llama Director Nacional del Servicio de Salud, que es el doctor Mario Lama. Me refiero al Servicio Nacional de Salud, que tiene que ver con la parte operativa de los hospitales y de los centros de atención primaria de todo el país. Ahora bien, a sabiendas de que hay muchas deficiencias en los centros de atención primaria, y eso lo sabe el presidente de la República. Qué bueno, qué bueno. Y está buscando una solución. Es muy probable que aquí se cree el Servicio Nacional de Atención Primaria. ¿Otra institución más? Bueno, eso es más burocracia. No, Juan Enrique, porque es el mismo presupuesto. Lo único que se va a descentralizar más. Eso atendiendo a la descentralización que planteó uno de los líderes más grandes que ha tenido la historia contemporánea de la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez, que creía en la descentralización. Porque, mira, Juan Enrique... Pero eso tiene que ir al Congreso para aprobar. Claro, naturalmente. Eso no va a ser ahora. No, pero ya el CES, el Consejo Económico de Desarrollo, se reunió y las partes involucradas en la cual están los partidos políticos dio aprobación a eso. Okay. Por lo menos en las mesas que estaban ahí, de las que terminaron felizmente y con propuestas realizables, está la mesa de salud. Y eso se aprobó en la mesa de salud del Consejo Económico de Desarrollo, el CES, que se reunió el año pasado. Entonces ya es un asunto de materializar eso. Y déjame decirte que eso va a traer como consecuencia que los centros de atención primaria, que hoy laboran hasta las 2 de la tarde, van a tener servicio 2 tandas, mañana y tarde, terminando hasta las 9 de la noche. Muy bien. Y eso va a descentralizar también los hospitales, porque habrá servicio. Por ejemplo, Padre Granero, que tiene una edificación ahí, saliendo Padre Granero, tú vas a las 3 de la tarde y ya no encuentras un médico, o no encuentras las enfermeras. No, habrá un turno que será de 7 a 1, de 7 a 2, las 8 horas reglamentarias, y de ahí entrará otro turno de enfermeras y médicos que estarán hasta las 9 de la noche. Entonces, ya Padre Granero, por ejemplo, como tendrá un centro de atención primaria totalmente edificado y equipado, hasta con sonógrafo, tomógrafo, laboratorio, ya no tendrá por qué ir al hospital Ricardo Limaro, a menos que no sea referido ahí, desde ahí. Por una situación más complicada. Por una situación más compleja. Se va a proporcionar entonces la descentralización oficialmente, como planteó el doctor José Francisco Peña Gómez. Definitivamente, se va a centralizar, porque mira, la gente aquí, como dice Juan Enrique, piensa que descentralizar es burocratizar más el Estado, y no es así. La descentralización lo que plantea es la eficientización del Estado. Lo que pasa es que en muchas instituciones hay mucha gente que trabaja, que está nombrado y no trabaja. Por eso lo digo. Mira, Juan Enrique, en Francia, por ejemplo, de donde el doctor José Francisco Peña Gómez trajo este modelo que se desarrolló en los gobiernos de François Mitterrand, su amigo. Hay ayuntamientos, en un pueblo hay hasta 3 ayuntamientos, por ejemplo. De la zona sur de Puerto Plata, por ejemplo, hasta hacia el otro lado, un ayuntamiento, de la zona norte hacia acá otro ayuntamiento. ¿Y qué hace eso? Que los recursos son mejor manejados, con mayor eficiencia, porque es el mismo personal con una dirección más eficiente, porque están más pendientes de lo que debe hacerse. Y eso precisamente es lo que se plantea en el Sistema Nacional de Salud, descentralizarlo. ¿Qué va a pasar? Que el Servicio Nacional de Salud tendrá que ocuparse de los hospitales. ¿Cuáles hospitales? Lo del segundo y tercer nivel.
digamos los hospitales municipales, Guaníco, Isabela, Luperón, Villa Isabela, Montellano y otros, ¿no? Y la atención primaria será por un Servicio Nacional de Atención Primaria que tendrá también un director en cada provincia. Como director provincial de salud, ¿podría, Johnny, decirnos más o menos cuál es la situación hoy día a propósito de todos los centros que tenemos en los municipios y el Hospital Ricardo Limaldo? Porque la gente, a pesar de la existencia de los seguros y los líos que había recientemente, tienen la creencia de que los hospitales te van a resolver a la gente de escasos recursos. Mira, Augusto, también hay que decirlo, tenemos problemas en los hospitales y tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, porque ahí yo lo sé como rector del sistema, que a veces pasan hasta 3 días en una silla sentado esperando en una cama, y eso yo no lo voy a esconder, porque si era lo contrario, el pueblo mismo me va a desmentir. El hecho de que yo esté en esta posición no me permite, por mi integridad misma como ser humano, hablar lo que no es. Entonces, naturalmente que esa es una situación heredada. ¿Por qué? Porque el Hospital Ricardo Limaldo, cuando fue inaugurado en el año 1960, tenía 200 camas para una población de 60.000 habitantes, que era la ciudad de Puerto Plata. Ahora, la provincia tiene 400.000 habitantes y sigue igual. Y el hospital no se ha reducido a 92 camas. Oye, eso. Entonces, las remodelaciones a que ha sometido el hospital, por ejemplo, ha diezmado la posibilidad de hospitalización. Porque vinieron unos técnicos y dijeron, no, Puerto Plata no necesita más de 90 camas, porque el hospital, está el hospital de Guananico, está el hospital que no existía en esa época. Pero no hay está especialistas casi en esos municipios. Está el hospital de Luperón, que no existía. Entonces, como se han construido camas en los diferentes municipios, hospitales con más camas, ellos redujeron el hospital hacia lo mínimo, y naturalmente pabellones que había en el Hospital Ricardo Limaldo, que tenían 10 camas, han sido reducidos a 4 camas, y eso ha permitido reducir el espacio de hospitalización, y tenemos un gran problema en este momento, que es las plazas, camas, hospitalización, pero que el gobierno trabaja para resolver esta situación. Johnny, las especialidades, a propósito, Johnny, las especialidades, estamos completos en Puerto Plata, por ejemplo, lo que es el hospital principal. Mira, para que un hospital sea habilitado en el 3er nivel, naturalmente que necesita tener todas las especialidades. Y el Hospital Ricardo Limaldo está clasificado como un hospital de 3er nivel. Eso quiere decir que cuenta con todos los servicios habido y por haber. Si falta algo, hay que decirlo, es un problema de gerencia, porque la habilitación así lo plantea. Y nosotros hacemos la habilitación, naturalmente que ellos tienen que cumplir con una serie de situaciones técnicas para darle esa clasificación. Johnny, a través del Departamento de Epidemiología que dirige la doctora Pirón, ¿verdad? Importada, Lidia Pirón. Lidia Pirón, importada desde el sur, desde La Espiña. Pues, mira, ¿cuántos casos al día de hoy tiene la provincia Puerto Plata de cólera y de dengue? ¿Cuántos casos se han detectado? A sabiendo de que el dengue tuvimos la época, ¿verdad?, de donde se desarrolla. Juan Enrique, afortunadamente no tenemos un solo caso de cólera. Han habido casos sospechosos. Hace un tiempecito en la clínica Brugal Mejía López hubo un caso que fue luego transferido al hospital, pero esa fue una diarrea común, puesto que los análisis que se enviaron no solamente a Santo Domingo, sino al CDC de Atlanta, descartaron que esa persona tuviera cólera. De la misma manera, en la zona de Montellano hubo otro caso sospechoso, pero cuando se mandaron las muestras al Laboratorio Nacional, eso resultó negativo. Es decir, no hemos tenido algún caso de cólera, no ha habido ningún caso de cólera en la provincia de Puerto Plata. Dengue, naturalmente, estamos en un país tropical,
ha habido algunos casos de dengue, pero en menor cuantía, y quiero decirte que no ha habido ninguna defunción en Puerto Plata este año por dengue, ni el año pasado tampoco, afortunadamente. Qué bueno. Johnny, ¿qué va a pasar con la policlínica que Hipólito Mejía, tu amigo Hipólito Mejía, inició en su gobierno, ¿verdad? En 2002, se dejó ahí en el 2003, llegó el gobierno de Leonel, o los gobiernos de Leonel y de Danilo, y no se concluyó. A pesar de que en la campaña pasada, dieron unos recursos para concluirse eso, y no se tocó. Y ya vamos por 3 años de gobierno de Luis Abinader y esa policlínica que tanto, incluso ahora se habla que como la carretera turística están ocurriendo tantos accidentes de tránsito, pudiera tener un servicio para los accidentes, auxiliar, por lo menos en esa zona. Fíjate. Están hablando de Jessica. Sí, Sí, sí. no, yo Del Distrito Municipal de Jessica. Mira, yo quiero decirte, Juan Enrique, que este gobierno, cuando habla de la separación de los poderes del Estado, he hablado de transparencia. Y resulta que esa clínica no se ha concluido porque el gobierno no construye en terreno apache. Es decir, para usted edificar... Pero hay una construcción ya. Sí, sí, bueno, se hizo en los gobiernos pasados, pero no bajo las normas de la garantía que ofrece la democracia, que es la propiedad privada. Entonces, esos terrenos están esa edificación, fue donado por el padre de la licenciada Yolanda Artile. Ajá, y entonces. Ahora, resulta que ellos no tenían título de eso. Y además, hoy, porque fíjate, se ha estado trabajando, y toda la información que te estoy dando es precisamente porque hemos estado trabajando para ver cómo materializamos la finalización de ese centro. Hoy, después de una indagatoria profunda, hemos constatado que incluso donde está esa edificación es área protegida. Que la mayoría de la gente de Jessica no sabía, pero eso está en un área, todas esas edificaciones y viviendas que están ahí están en área protegida. Entonces, ¿qué se está buscando? Se está buscando la vuelta de que esa edificación cumpla con una titulación, aunque sea en área protegida, para entonces el gobierno hacer la inversión que ha de hacerse para completar y habilitar este centro de atención primaria que está justamente en la entrada de Guravito de Yaroa. Pero se está trabajando, no es que no se está trabajando en eso, y yo te aseguro que eso se va a resolver. Ahora, ha habido un impasse en la gerencia de salud de Santiago, quien, vamos a decir, le ha hecho un flaco servicio a ese propósito. ¿Cómo? Sí, claro, yo tengo que decirlo. Porque él está en Santiago, que es el doctor Lara Preyó, y yo estoy en Puerto Plata. Pero eso no pertenece a Santiago, Johnny. No, pero él es el gerente regional. Ok. Sí. Él tiene que ver con Puerto Plata, Moca, Santiago, La Vega, ¿verdad? Entonces él es gerente de esa zona. Y entonces parece ser que los informes que él ha dado hacia allá, en ese sentido, no son los más halagüeños. Y eso ha imposibilitado que ese centro, pues, se finalice y se equipe, porque hay que hacer un equipamiento. Porque el área física prácticamente estaba hasta pintada. Ahí lo hay que materializar el parqueo, quizás los baños, que hay que rehacerlo, y hacer el equipamiento. Y personal. Y naturalmente nombrar personal que se necesita. Pero yo te aseguro que, mira, yo te voy a decir, si algo ha hecho y ha sido diligente la gobernadora de Puerto Plata, Clarisa Rochí, es en eso. Que ha hecho, incluso nosotros hemos convocado a reuniones aquí en Puerto Plata para hablarle de eso, al doctor Lara Perelló. Pero él siempre se limpia las manos, que eso no tiene título, que esto, que lo otro. Y siempre pone algo negativo para resolver eso. Pero ya lo estamos trabajando directamente con el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera. Bien. Johnny, en el caso de aquí de Puerto Plata, hablábamos de los hospitales, pero en el especial hay muchas quejas del hospital Ricardo Limardo. Reitero, aunque no es un tema que te compete a ti, porque eso es el Servicio Nacional de Salud, pero el Ministerio de Salud es el organismo rector, ¿verdad?, del sistema de salud.
Entonces, ¿qué va a pasar con el hospital provincial, que ya no es provincial, es regional? Porque me dice el doctor Carlos Reyes que vienen hasta de la línea noroeste y desde Nagua en busca de atención ahí de servicio. Juan Enrique, la respuesta tú la tienes. El presidente va a construir un hospital en la zona de Sosúa, un traumatológico con otras especialidades, que va a permitir que absolutamente todos los usuarios de los servicios de salud de la zona este de Puerto Plata, pues estén confinados a esa área. Eso va a descongestionar el hospital Ricardo Limardo. Pero el hospital va a tener tal capacidad, el nuevo, que también gente de la zona oeste de Puerto Plata y de cualquier parte del país podrá accesar a los servicios de ese nuevo hospital, porque es un hospital grande, dotado de cientos de camas y naturalmente especializado en traumatología, como es el Hospital Juan Bosch de la Vega. Entonces, cuando eso se materialice y cuando lo que te acabo de decir, que habrá un servicio nacional de atención primaria, que los centros de atención primaria cumplan con un estándar de servicio, los hospitales van a reducir su casuística de consulta y de emergencia. Entonces ahí está la respuesta. Bien. Porque vamos a organizar esto definitivamente. Vámonos a la parte política. ¿No aspira el doctor Johnny Tavares a alguna posición? ¿Y cuál entiendes que tú crees que deben ser los candidatos aquí a senadora? Bueno, Giné aspira. Igor estaba como sacando la cabeza, pero ahora como que se extrañó. No veo que ni siquiera ya los seguidores andan en eso. Mira, afortunadamente no aspiro. Gracias a Dios. Salí de ese escenario hace ya mucho tiempo. Si quería un espacio para servir al país, aquí estoy sirviendo bajo la Dirección Provincial de Salud. Pero precisamente creo que la ciudad ha valorado nuestra gestión y me siento conforme con el trabajo realizado. Y creo que la población de igual manera hace una valoración positiva de lo que hemos hecho. Y naturalmente que el no aspirar me ha permitido llamar al pan pan y al vino vino, porque estoy fuera de ese escenario que contamina muchas veces las instituciones. No aspiro y mientras esté en esta posición no aspiraré, precisamente para no contaminar con la política el ejercicio que me ha entregado el gobierno para realizar en la provincia de Puerto Plata. Los que están en el poder son políticos, recuerda. Bueno, naturalmente, pero yo también soy político. Entonces. Pero no tengo una aspiración en particular, sino que mi aspiración es servir al país, servir a Puerto Plata, y en este espacio lo estoy haciendo. Y limita, como ha señalado Johnny, lógicamente, porque el hecho de que el representante de salud pública, en su rol de ser la persona que tienen en la mira todos los sectores de salud, podrían verlo limitado o verlo entonces como si fuese un agente político buscando una posición. Así es. Eso es una realidad, Augusto, y precisamente me he cuidado de esa situación. Allá va mucha gente y me dice: doctor, esta es su oportunidad. Ustedes tenían valorado, las encuestas dicen que usted es de los mejores hombres del gobierno, usted necesita, el pueblo necesita, el partido necesita que usted aspire. Y yo le digo: no, gracias. Yo estoy fuera de ese escenario, gracias a Dios. Y los demás candidatos, ¿qué tú crees? ¿Que el partido debe de llevar a Giné o debe de haber una convención? Todos son buenos, tanto Giné como Igor, que son los dos aspirantes a la senaduría, son excelentes personas. Naturalmente hay un asunto generacional por el cual yo me inclino hacia un lado, pero pienso que la senadora es diligente, y si fuera la candidata, el partido va a estar representado. Y si fuera Igor, yo pienso que estará mejor representado aún, porque generacionalmente creo que tiene más conexión con la gente en ese sentido. ¿Quién? Bueno, estoy hablando del asunto generacional. Puerto Plata tiene una población joven de más del 60% de jóvenes en
en la escala de votantes. No le diga vieja Ginés. Entonces, no, Ginés no es vieja. No te busques problema. No, es una persona que yo quiero mucho y distingo mucho, déjame decirte. Y creo que ha hecho un gran trabajo, como debe ser, contestataria, una persona ligada a los intereses sanos de Puerto Plata, al desarrollo de Puerto Plata. Y creo que si ella fuera la candidata, Con bien, cualquiera de los dos gana el partido. con cualquiera de los dos, el Partido Revolucionario Moderno gana. Es decir, el que sea candidato de ellos dos es senador. ¿Y Roquelito, cómo está? Bueno, no tiene competencia. Naturalmente, Roquelito no tiene Ahí competencia. Luciano. Luciano Luciano es mi amigo y lo quiero, y tú también. No le hagas eso, Así no. por favor. Así no, ¿verdad? Pero él es el candidato déjame de decirte, la fuerza del pueblo. De la fuerza del pueblo. Aquí hay otros candidatos, pero cuando tú ves el escenario, mira, aquí hay 3 candidatos. Que Y hay un hermano tuyo como de Jessica. Mira, aquí hay 4 candidatos ya definidos. Roquelito, Jesús Rafael Cabrera, ¿Cómo? Carlos Troche y Luciano Vázquez. ¿Cómo Y- Jesús Rafael Cabrera está aspirando también en el PLD? Javier Clark. Clark. No, pero eso no tienen posibilidades. Ninguno. Ni Guadí, ni Guadí. Pero se dice que oye, Javier tiene Guadí es más- mi hermano, déjame decirte. Johnny, Javier se dice que tiene más estructura dentro del partido. No lo dudo. Mira, es un asunto de los liberales, de ellos. Es un pleito de ellos. Pero tú sabes que Jesús Rafael aspiró en la contienda pasada. Sí, sí. Enfrentando al actual alcalde. A Walter. A Walter, sí. Internamente. Sí. Fue internamente, porque el que enfrentó al actual alcalde fue No, Walter. no, me refiero internamente al actual alcalde. No. No. Jesús Cabrera enfrentó Al actual no, al alcalde de ese momento. Walter Musa. Me Exactamente. refiero al actual alcalde de ese momento, me refiero, Sí, claro. Está mal establecido. Bueno, está bien, Juan Enrique. Y casi le gana, déjame decirte. Había salido un mes antes porque aspiraba a diputado, casi le ganó a Walter internamente. Entonces, es una realidad. Ese es un deseo que se mantiene en esa organización. Entonces, yo estoy hablando de realidades. Ahora, Roquelito está fuera de competencia porque aquí no se registra una Candidatura. no se registra un trabajo como el que ha hecho el actual alcalde Diomedes Roque García. Fíjate que Puerto Plata en época de lluvia eran inundaciones por doquier. Las propiedades de la zona baja de la ciudad de Puerto Plata valían centavos. Pero que no ha llovido, Johnny, casi Si tú como sabes- llovió claro en que ese ha llovido, momento. que ha llovido, Juan Enrique. Lo que pasa es que tú no lo vas a notar porque no se han producido las inundaciones No, y que se donde vive producían no se antes. inunda. ¿Cómo que no? Porque no se inunda, Juan Enrique. Entonces, déjame Ando por decirte, los barrios aquí. te estoy hablando de realidades. Mira, esa barra que se ponen en las playas oeste para contener los residuos sólidos que se generan en todos los barrios, es una situación que hasta el océano está agradecido de Roquelito García. Hasta el océano Atlántico. Sí, pero una está fundación agradecido. que está en eso, la Hasta Fundación Océano hasta Limpio. los peces están agradecidos de Diomedes Roque García. ¿Qué vamos a decirle a la población? Lo valora de forma extraordinaria. Te fuiste muy lejos ahí. No, Johnny. claro que sí. no. No, es una Bájale realidad. algo, ¿verdad? Concha. Es una realidad. Señores, hemos llegado a la parte final de su espacio Al Día con Puerto Plata, que se transmite por esta estación radial La Reina 98.9 FM. Vamos a concluir. 4 años más para Diomedes Roque García y 4 años más para Luis Abinader. Eso lo elegirá el pueblo. Agradecido el doctor Johnny Tavares Capellán, director provincial de salud y dirigente del Partido Revolucionario Moderno en esta provincia de Puerto Plata. Augusto Vázquez y un servidor, Juan Enrique Tavares, estuvieron con ustedes en estas 2 horas. Invitarle a los demás programas a las 12 del mediodía, en la segunda emisión de Al Día con Puerto Plata. A las 1:30 de la tarde viene el periódico El Faro, pero en su versión... El faro, la luz que guía la verdad. Sí, pero en su versión radio y televisión. Y luego a las 5 de la tarde, la tercera emisión también de Al Día con Puerto Plata. Y a las 7 de la noche, Hablando de que se sabe. Así que continúe con la mejor programación de La Reina 98.9 FM. La Reina 98.9 FM.